Hola, hola, ¿cómo están queridos hermanos y amigos de Mi Familia Cristiana Channel? Es un placer estar nuevamente con ustedes y lo que vamos a tocar hoy es un tema muy relevante y tiene que ver con los ataques que ha sufrido Israel de parte de Irán. Las novedades llegan ahora de parte de la organización llamada el Instituto del Templo, que está reforzando sus intentos de reconstruir el tercer templo de Israel, potenciado por lo que está sucediendo en la nación. Vamos a recordar que el Instituto del Templo de Israel es una organización basada en Jerusalén que se dedica a la investigación y a la preparación para la reconstrucción del tercer templo en el monte del templo en Jerusalén. Este instituto no está asociado con el gobierno de Israel y opera de forma independiente. Pues bien, esta agrupación ha compartido su pensamiento de lo que está ocurriendo en Facebook para todos los que quieran visitarlo. The Temple Institute, el Instituto del Templo, han compartido unas palabras muy interesantes y uno de los mensajes dice: cuando vemos evidencia del bombardeo iraní de cientos de misiles y drones suicidas sobre el monte del templo, donde se encuentra la cúpula de la roca, donde una vez estuvo el santo templo, donde David compró la era de Ornán, el jebuseo, recordamos la imponente obligación que recae sobre los hombros de Israel de cumplir la palabra de Hashem y construir para él una casa de oración para todas las naciones. Y esta es precisamente la misión que tiene esta agrupación tan importante. Recordamos que hoy por hoy, en ese preciso lugar, que es el lugar sagrado para los judíos, se encuentra emplazada la mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la roca. Es un tanto complicada la situación porque es el mismo lugar sagrado, la misma ubicación geográfica para las dos religiones. Por eso es que en el fondo todo lo que está pasando tiene una implicación religiosa detrás de los ataques y de los problemas milenarios entre estos dos pueblos. Por supuesto que hay un problema central que viene de parte de la religión. En ese lugar, específicamente, la Biblia nos relata que ocurrió aquel sacrificio de Abraham a Isaac que finalmente Dios evitó, pero en la tradición islámica ese lugar fue la misma situación, pero en vez de Abraham procurar sacrificar a Isaac, lo quería hacer con Ismael, que fue el hijo de Agar, su criada. Una situación demasiado compleja. El Instituto del Templo insta constantemente al pueblo judío para la reconstrucción del templo. Ellos tienen como tarea realizar investigaciones, estudios sobre los aspectos relacionados con el templo de Jerusalén. Esto tiene que ver con los aspectos históricos, arquitectónicos y religiosos. Ellos están elaborando los preparativos para la reconstrucción, esperando la eventual reconstrucción de este tercer templo. Si recordemos que estamos hablando de la reconstrucción de la tercera vez que se edifica el templo, porque el primero, que fue conocido como el Templo de Salomón, fue construido en el siglo X a.C. y fue destruido por los babilonios en el año 586 a.C. El segundo templo se construyó después del regreso del exilio babilónico, fue completado en el siglo VI a.C. Este templo se reconstruyó y fue ampliado por Herodes el Grande en el siglo I a.C. y fue el templo principal para el culto judío hasta su destrucción por los romanos en el año 70 después de Cristo. Entonces, lo que está esperando el pueblo judío ahora es la tercera construcción, que será la definitiva, que será el lugar donde el anticristo se sentará como Dios, haciéndose pasar por Dios. En sus trabajos ofrecen también educación. El Instituto del Templo está educando a los judíos, educando a todos los que tengan interés en conocer sobre este proyecto. Por eso ofrecen programas educativos y conferencias donde difunden el conocimiento sobre el Templo de Jerusalén.
Para muchos judíos religiosos, esta reconstrucción es un aspecto crucial en la profecía, porque tiene que ver con la restauración de la plenitud espiritual del pueblo judío. En esta publicación que hicieron en el Facebook, han mostrado un video donde se ve el ataque a través de misiles y drones de parte de los iraníes, y estos proyectiles se lo ve atravesando el domo de la roca, y en el video, un video que es editado, colocan una espada de manera tal de demostrar cómo Dios defiende a su pueblo. En la publicación dice el Instituto del Templo: anoche Israel recibió un recordatorio oportuno de Irán, el Amalek de nuestra generación, y citan el libro de Crónicas, donde hubo fantásticos acontecimientos que llevaron a la construcción del primer templo sagrado por el rey Salomón. Dicen que esos fueron tiempos difíciles para Israel, ya que Hashem estaba disgustado con el rey David, pero los tiempos difíciles finalmente llevaron a la construcción del templo santo, la casa del Dios de Israel. Están haciendo un paralelismo con lo que se está viviendo hoy en la nación. Dicen que en ese momento David levantó los ojos y vio al ángel de Hashem entre la tierra y el cielo, con una espada desenvainada en la mano, extendida sobre Jerusalén. Y David y los ancianos, cubiertos de saco, cayeron sobre sus rostros. David, entonces, hablando sobre el templo, dijo: esta es la casa de Hashem, y este es el altar para las ofrendas quemadas para Israel. Entonces David ordenó reunir a los extraños que estaban en la tierra de Israel y colocó tallas para tallar la piedra forjada para construir la casa de Dios. Y David preparó hierro en abundancia para los clavos, para las puertas y para los acoplamientos, y cobre en abundancia sin peso, y cedro sin número, porque los sidonianos y los tirios trajeron cedro en abundancia a David. Y David dijo: Salomón mi hijo es joven y tierno, y la casa que se va a construir para Hashem debe ser magnificada en lo alto para la fama y para la gloria de todas las tierras. Por lo tanto, ahora me prepararé para él. Y David se preparó en abundancia antes de su muerte, y llamó a Salomón, su hijo, y le ordenó construir una casa para Hashem, Dios de Israel. Una publicación sumamente interesante e importante para nuestros tiempos. Estamos viendo cómo las profecías poco a poco se van cumpliendo y nos estamos acercando finalmente a la venida de nuestro Mesías, a la venida de nuestro Señor, que viene por segunda vez, Jesucristo el Señor. Sabemos que el pueblo judío aún está esperando al Mesías. Hay pueblo judío mesiánico que sí ha creído en Jesucristo, pero en su mayoría ellos aún están esperando que venga por primera vez. Este endurecimiento será en parte, llegará el momento en que todo el pueblo de Israel reconocerá que Jesucristo es el Señor. Que Dios te bendiga grandemente. Puedes dejarnos tu comentario y puedes compartir este video para bendecir a otras personas.